Ya cabrón, bueno, les voy a explicar todas las tablas más o menos hasta la tabla de citación que es la última porque todavía no he visto la otra parte. Bueno, mi root es este y si se fijan el más significativo en dos casos se repite el 8 en dos palabras. Acá en la tabla la hice primero, entonces la ordené de la A a la H que serían todos los dígitos. Sería la A sería palabra 1, B 8, la palabra C sería 0, palabra D 8 y así hasta abajo. Yo obviamente escribía al lado la parte en binario. Esto es una tabla externa, la hice yo para referencia. Entonces como son 8, siempre hay que preocuparse de cuántas palabras son y cuántos bits son. Entonces son 8 palabras y como el más significativo es un 8, tendría que ser de 4 bits porque si fuera un 7 sería como lo hizo el profe con 3, pero son 4 porque serían 8. Solamente en el caso de que fuera 8 o 9 podría ser de 4 bits. Si el root llega de 7 hacia abajo no hay ningún problema, se puede usar de 3. Entonces el generador de frecuencia tendría 4 salidas que sería Q3, Q2, Q1, Q0. La tabla de estado sería simplemente colocar Q y Q más 1 o el estado anterior o el estado siguiente. Entonces sería colocar de la A hasta la H y el estado siguiente sería el siguiente estado de la fila, la primera columna. Entonces el estado siguiente de A es B, el estado siguiente de B es C, el estado siguiente de C es D y así hasta abajo. Y en la salida colocar los mismos valores en binario, porque obviamente el estado anterior A queremos que salga el 1 en la pantalla. En este caso sería 0001, sería 1, este sería 8, 0, 8, 3, 7, 6, 0. Que es lo que queremos mostrar en el display si es que tuviéramos integrado. Entonces sería esa la salida por cada estado anterior. Obviamente el estado anterior va al estado siguiente que sería B. El C va al C, D, E, F y así. Esa es la idea de esta tabla. La otra tabla, la codificada, en este caso es más grande. Pero si se fijan, como la tabla es de 4 bits, entonces hay que completarla. Como si fuera un BCD cualquiera, del 0 hasta el 1111. Pero como nosotros en el root tenemos solamente 8 números, serían 8 palabras, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería de la A a la H, entonces solamente vamos a ocupar hasta acá. Vamos a ocupar hasta ahí. Y acá serían puros donkear. Yo lo tajé porque prefería hacerlo así. Entonces, simplemente hay que colocar en BCD, todavía no estamos viendo salida. En BCD, cuál sería el estado anterior y el estado siguiente. Entonces, el estado anterior de la palabra A, que obviamente aquí es 0, sería 1, ¿cierto? De 1 sería 2, 1, 0. Del C, que sería 1, 0, sería 1, 1. Y así hasta abajo. Que el último sería el estado número 7, pasaría al estado número 8. No es que sea el número 8, sino que al estado número 8 sería la secuencia 8, la palabra 8. Y en este caso, la palabra 8 sería 0. O perdón, aquí sería 1. Sería 1. ¿Por qué sería 1? Porque se vuelve a repetir la secuencia. Sería 1. Entonces sería, este sería 1, 8, 0, 8, 3, 7, 6. Ah, no, está bien, era 0. 760. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El generador de frecuencia se va a devolver. Porque acá hay puro don que no nos interesa y se va a volver a mostrar la misma secuencia. Hasta el final. Esta tabla ya está hecha, está lista. Y yo la generé porque la hice antes. No es difícil. Entonces vamos a ver la tabla de citación, que es la más compleja, pero no es tan difícil. Lo más difícil encuentro que son los carnos, pero para verlo después. Entonces, como hay cuatro salidas, salida S3, S2, S1, S0, por cada salida hay que ocupar un flip-flop. Entonces, el profe en el ejercicio anterior ocupó uno tipo JK, uno tipo D y uno tipo T, ¿cierto?
Entonces en este caso yo voy a ocupar dos JK, un D y un T, como lo explicó el profe. Entonces, ¿cómo los voy a anotar en la tabla? Espero que se alcance a ver. Tenemos Q3, Q2, Q1 y Q0, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con J3, K3, que sería para ver Q3. Después vamos a ver J2 y K2, que sería para las Q2 y la salida 2. Después vamos a ocupar D1. Es solamente una, no son dos, porque acuérdense que el tipo D y el tipo T tienen solamente una entrada, que internamente vayan puenteado o vayan negado de otra cosa. Y este D1 es para ver las salidas, las entradas Q1 y la salida S1. Y por último vamos a ocupar el T0, que es para ver las entradas Q0 y la salida 0. ¿Cómo trabaja esto? El profe explicó de que la tabla de comando teníamos cómo trabajaba los flip-flops JK, los D y los T. Entonces los tipos JK, si el estado anterior es 0 y el estado siguiente es 0, los JK, en el JK la salida J se comporta como 0 y la K no nos interesa, siempre va a ser don't care. Si la entrada anterior, en el estado anterior era 0 y el estado siguiente era 1, en el JK siempre va a ser 1 en la J y don't care en 0. Y total hay que aprenderse la memoria. Así sucesivamente. Vamos a ver también el tipo D, que si por ejemplo el estado anterior era 0 y el estado siguiente era 1, era 0, siempre se va a comportar 0. Para reducirlo o para hacerlo más corto, se comporta como Qn más 1, o sea, como el estado siguiente. Fíjense en la tabla. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Viendo lo que se comporta como estado siguiente, entonces simplemente cuando nos pidan el D, hay que copiar el estado siguiente. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Es el mismo. La misma fila y la misma columna. Y el tipo T nos dice de que se comporta como una compuerta OR exclusiva. En términos simples, podemos decir de que si el estado anterior es igual al estado siguiente, siempre va a salir 0. Y si el estado anterior es distinto al estado siguiente, es igual a 1. Lo podemos comprobar en la tabla. Aquí el estado anterior es 0 y el estado siguiente es el mismo. Nos da 0. Se cumple. Si el estado anterior es 0 y el estado siguiente distinto sería 1, nos va a dar 1. También se cumple. Si el estado anterior es 1 y el estado siguiente es 0, son distintos, siempre nos va a dar 1, es distinto. Y si el estado anterior es 1 y el estado siguiente también es 1, que son iguales, nos va a dar 0. Como se fija, el estado anterior es igual al estado siguiente. Entonces, esta tabla siempre escríbanla en la prueba para poder acordarse. Entonces, ¿de qué nos sirve la tabla de excitación? De que, por ejemplo, para sacar J3 y K3 necesitamos el estado anterior de Q3 y el estado siguiente de Q3. Entonces, fíjense que el estado anterior es 0 y el estado siguiente es 0. Entonces, viniendo a la tabla, como estamos con un JK, si el estado anterior es 0 y el estado siguiente es 0, se escribe 0 don't care. 0 don't care. Así de simple. En la siguiente, 0, 0, también son iguales. 0 don't care. 0, 0, 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 0 don't care. Aquí siempre trabajamos con Q3 en estado anterior y Q3 en estado siguiente. Y eso nos va a trabajar con J3 y K3, porque esto es un flip-flop para la salida S3. Este es el otro flip-flop para la salida S2. Y aquí tenemos otro flip-flop para la salida S1 y la S0. Recuerden que por cada bit tiene que ser un flip-flop JK. El siguiente,
0, 0, nuevamente 0 don't care. Y acá tenemos 0, 1, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla. 0, 1 se comporta como 1 don't care. 1 don't care. Eso es todo. Entonces veamos J2 y K2. J2 y K2 se obtienen de Q2 de estado anterior y estado siguiente. Entonces tenemos 0, 0, 0 don't care. 0, 0, 0 don't care. 0, 0, 0 don't care. Recuerden, siempre hay que ocupar estado anterior y estado siguiente, no la salida, si no va a estar malo. Entonces sería 0, 1. Acá tenemos distinto. Vamos a la tabla. 0, 1, 1 don't care. 1 don't care. 1, 0. Acá, no, perdón. 1, 1. Acá vuelvo a cambiar. 1, 1 sería don't care 0. Don't care 0. 1, 1 nuevamente. Don't care 0. 1, 1. Nuevamente don't care 0. 1, 0. 1, 0. Aquí cambia. 1, 0 sería don't care 1. Don't care 1. Así de fácil. Entonces, ahora vamos a ver el flip-flop tipo D. Ya vimos la salida, tenemos lista S3 y S2, ¿cierto? Sí. Vamos a ver el flip-flop tipo D, que sería con Q1 y Q1 de estado anterior y estado siguiente. Entonces, vemos la tabla. Ahora trabajamos con esta porque trabajamos con JK. Ahora vamos a trabajar con D, tipo D. Entonces, si el estado anterior era 0 y el estado anterior era 0, vamos a ver, estado anterior 0, estado anterior 0, siempre es 0. Siempre es 0. 0. Pero el profe explicó de que esta compuerta tipo D se comporta como Qn más 1. ¿Qué significa? Se comporta como estado siguiente. Entonces el profe nos pide colocar una compuerta tipo D. En la tabla de excitación siempre hay que colocar el estado siguiente. O sea, nos olvidamos de esta y colocamos tal cual esta de aquí. Que sería 0, 1, 1, 0, 0 nuevamente. Y bueno, lo vamos a comprobar. Porque ya sé que decimos, ¿y por qué así lo vamos a comprobar? Entonces, decimos de que en este caso sería estado anterior 0, estado siguiente 1. Estado anterior 0, estado siguiente 1, nos da 1, ¿cierto? Si se fijan es igual. Perdón, estado siguiente 0, estado anterior 0, estado siguiente 1, nos da 1. Estado siguiente 1, o sea, estado anterior 0, estado siguiente 1, nos da 0. Siempre se repite la de la segunda columna. Entonces, con tranquilidad podemos colocar 0, 1, que sería el mismo de acá. Vamos a colocar 1. Y aquí vamos a colocar 0. Así de simple. Tenemos listo de 1 y la salida es S1. Vamos a trabajar ahora con el flip-flop tipo T. Que según la tabla de comando dice de que si el estado anterior era 0 y el estado siguiente 0, nos va a dar 0. Pero para hacerlo más corto, también el profesor explicó de que se comportan como unas compuertas XOR. Como le había explicado un poco antes, que el estado anterior es igual, si el estado anterior es igual al estado siguiente, siempre va a dar 0. Y si el estado anterior es distinto al estado siguiente, nos va a dar 1. Lo vamos a comprobar. Estado anterior es igual al estado siguiente, nos da 0. Se cumple. Aquí en estos dos el estado anterior es distinto al estado siguiente, entonces nos da 1 en ambos casos. Y en el último el estado anterior es igual al estado siguiente, entonces nos va a dar 0. Entonces, aplicándolo a la tabla, vamos a trabajar ahora con Q0 y Q0 de estado anterior y siguiente. Entonces vamos a comparar.
¿El estado anterior es distinto al estado siguiente? Sí, entonces nos va a dar 1. ¿El estado anterior es igual o distinto? Es distinto, nos va a dar 1. Estado anterior es igual o distinto, es distinto, nuevamente 1. Aquí vuelve a dar 1, vuelve a dar 1, vuelve a dar 1, vuelve a dar 1, y aquí vuelve a dar 1. Entonces tenemos listo y tenemos listo. Si se fijan, en todas hay distintos. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Es distinto. Entonces en esta fila siempre va a dar 1. Siempre